¿Cómo les va? Gusto de saludarlos nuevamente aquí en Reporte Minero, nuevo capítulo por las pantallas de Canal 24 Horas, revisando las principales noticias de la industria minera y energética. Y de hecho hoy es relevante porque damos inicio al mes de la minería abordando dos temas súper claves que existen en el sector. Primero, los avances que ha tenido el Ministerio de Minería en la búsqueda de acuerdos con sectores públicos y privados para el desarrollo de la industria en materia de investigación, proyectos de inversión y también sustentabilidad. Vamos a estar conversando de esta alianza público-privada que es tan relevante, que se va profundizando y que también va entregando algunas herramientas para poder hacer que este mes de la minería sea justamente uno cargado de desafíos y también de proyecciones. Además, abordaremos las claves para elaborar una política pública que fomente el diálogo entre el Estado, las empresas y las comunidades. Como todas las semanas, revisaremos las principales noticias de la agenda minera y energética. Acompáñenos en esta nueva edición de Reporte Minero. Ya se lo contábamos, este es el mes de la minería, comenzamos un importante mes haciendo un análisis también de la gestión que ha tenido el Ministerio, la cartera de este sector junto al subsecretario Pablo Terrazas. Subsecretario, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido a Reporte Minero. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación, encantado de estar acá con ustedes. A ver, varios temas, voy a aprovechar rápidamente de ir a lo que estábamos adelantando, esta unión, esta alianza entre lo público y lo privado que es bien fuerte en la minería, que data de hace bastante tiempo, hay que decirlo, pero que con los nuevos desafíos que se han ido presentando también entregan propios desafíos a la cartera. ¿Cómo se han ido abordando desde la llegada, por supuesto, que han tenido al Ministerio de Minería? Sí, bueno, esto está muy bien enmarcado justamente con el espíritu con que está este gobierno, que el país lo construimos entre todos, ¿ah? No solamente los públicos, no solamente los privados, sino que en alianzas público-privadas, ¿ah? Con mucho diálogo, conversando los desafíos nuevos y acordando las soluciones. Y es por eso que nosotros hemos querido actualizar y modernizar lo que era el SIM, ¿ah? A través de un programa actual que se llama Alta Ley, que ha hecho un roadmap sobre para dónde irá a ir la minería en los próximos 20 años. Entonces nosotros consideramos que era un buen momento, con toda la experiencia y toda la información que había acumulado este proyecto Alta Ley, que era un proyecto financiado por Corfo, poder que no queden estos avances, estos estudios, esta iniciativa después en el olvido, porque claro, muchas veces quedan en el papel y son buenas intenciones. Buenas intenciones, quedan en las carpetas, después se cierran y fue gasto fiscal y nunca se concretó en nada. Pero nosotros lo que hemos querido es aprovechar ese insumo, esto es algo que se vino haciendo desde el gobierno anterior, y llevarlo a lo que era el SIM, que es una institución de creación de tecnología para la minería, que fue creado en 1970 en una lógica completamente distinta a la actual, cuando se estamos nacionalizando la minería, el cobre. Y por lo tanto, desde el Estado se pensaba en generar las nuevas tecnologías para poder explotar la minería. Eso hoy día es impensable, digamos. Claro. Y por lo tanto, pero lo que sí es interesante es que lo hagamos juntos, Estado con privado. Y por eso nosotros hemos fusionado lo que era Alta Ley, en donde la idea es poder coordinar a todas las empresas, a las públicas y a las privadas también. En cómo vamos modernizando y vamos creando y vamos innovando, sobre todo en la cadena de producción de la minería nacional. Hay un punto muy relevante en lo que usted nos comenta, subsecretario, que es lo que hacía también el gobierno anterior, porque aquí desde la minería, obviamente siempre cuando hablamos de gobierno y gobierno pueden haber diferencias, pero con respecto a la industria hay miradas muy transversales, muy de consenso y finalmente terminan en algo tan valioso como una política de Estado. Eso ha sido también el camino que se está siguiendo desde la cartera, ¿no? Por supuesto. Nosotros estamos convencidos. Hay cosas muy interesantes que se han avanzado desde los gobiernos anteriores. Por supuesto que hay cosas que no conversan con nuestros principios, que son por los cuales también la ciudadanía eligió este gobierno. Pero hay muchas cosas que se vienen haciendo de antes, que se venían haciendo bien, y esas, por supuesto, que hay que recogerlas, dejar de lado las ideologías y ponernos todos a trabajar por el país. Que es lo claro, que no comenzar con un borrón y cuenta nueva y finalmente aprovechar ese insumo que existe. Así es. Y nosotros creemos desde el Ministerio que tenemos que dar un salto de ser un país que vive de la extracción de esos recursos naturales a un país que basa su economía en el conocimiento, en la innovación, en la tecnología. Nosotros tenemos que prepararnos como país, si queremos llegar a ser un desarrollado, tenemos que apuntar hacia esa dirección. Y por lo tanto, a exportar conocimiento minero, ¿no? Exactamente. Y por lo tanto la minería,
que es el principal motor de la economía de Chile, es la que muchas veces debiera tomar la vanguardia, y es por eso que nosotros estamos tan preocupados de todo lo que tiene que ver con la innovación, con la tecnología y con el cuidado del medio ambiente. Hoy día los estándares de producción tienen que ser mucho más altos. Nosotros no los queremos bajar, queremos estar al nivel de los países desarrollados. No solamente queremos extraer, sino que además estamos dispuestos a aceptar los más altos estándares internacionales para la protección del medio ambiente y también para tener buenas relaciones con la comunidad. En ese contexto, subsecretario Terrazas, claramente lo que se quiere hacer con el destino de la minería nacional, de exportar conocimiento, en algún minuto también se ve trastocado con la realidad chilena, específicamente con la situación laboral. Y quiero ir un poquito a la contingencia, específicamente lo que sucede con Minera Escondida, con esta votación a favor de una huelga por parte del sindicato número 1. Estamos hablando de un sindicato formado por más de 2.000 empleados. ¿Cómo está analizando, viendo el Ministerio lo que sucede en Minera Escondida? Recordemos que el año pasado fueron 44 días de huelga que tuvo un impacto a nivel económico, no solamente a nivel de la empresa. De hecho, ya el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, llamaba de alguna manera al realismo de las partes, ya sea empleador, pero también empleados. Por supuesto, lo vemos con preocupación. Nosotros queremos ser un país ejemplo a nivel mundial, atraer inversión y no asustar a los inversionistas, porque eso genera mayor crecimiento, el crecimiento genera empleo, genera mayor recaudación fiscal. Con la mayor recaudación fiscal podemos financiar más programas sociales. Tenemos una cantidad de desafíos en programas sociales para combatir la pobreza, para la educación de calidad, para el Sename, etcétera, para la tercera A, la AFP, todo eso no es gratis. Eso se financia en la medida, los países lo pueden financiar en la medida que los países crezcan. Y la minería es el motor principal de crecimiento que tiene el país. Y por lo tanto, nosotros, comparto lo del ministro Larraín de Hacienda, un llamado a las partes a que lleguen a un acuerdo, que no solamente empiecen en sus intereses particulares, sino que también se pongan, empaticen con todo un país. Pero también se habla de los intereses particulares de la empresa. Aquí hay un choque evidentemente de dos posturas, no solamente pensar en que los trabajadores quieren hacer la huelga de por sí. No, por supuesto. La huelga obedece a algo y lleva un proceso el año pasado que terminó con un contrato colectivo que se mantuvo. Por eso el llamado es a las dos partes, no es a una, es a las dos. Sí. Lo que sí, nosotros estamos en una posición, ¿no es cierto?, de que lleguen a un acuerdo, digamos, de evitar la huelga, porque eso no solamente genera un problema a la empresa, sino que también genera un problema en toda la economía, porque afecta a las arcas fiscales, menor recaudación fiscal en la necesidad de menor producción, afecta también, un empleado minero genera a lo menos 2 o 3 empleados indirectos. Claro. Entonces, menor producción, minas cerradas, hay personas que le está golpeando eso en sus economías locales. Y por eso es tan relevante el hacer todos los esfuerzos por evitar estas huelgas. Porque no solamente se afecta a la empresa o a ese trabajador en particular, sino que también tiene una implicancia mayor. Nosotros, por supuesto, no somos parte de estas mesas, pero sí queremos que siga el diálogo, ojalá que agoten todas las instancias antes de tomar decisiones drásticas que después perjudican a la gran mayoría de los chilenos. Por eso le llamamos a las dos partes a que hagan por los dos lados el mayor esfuerzo posible para evitar estas huelgas y poder, digamos, acordar algo lo antes posible. Hay otra huelga que se dio con características totalmente distintas, que es la que sucedió en la división Chuquicamata. Durante un día estuvieron, o gran parte del día podríamos decir, estuvieron cerradas las entradas para el yacimiento por parte de los trabajadores. Se habla del despido injustificado de 2 guardias, 2 trabajadores, pero también de una serie de necesidades. ¿Y por qué digo que es distinta? Porque primero, claro, es ilegal porque no hay un proceso de negociación colectiva entre medio, pero por sobre todo apunta a que hay una situación de transformación operacional de Chuquicamata, de pasar a Chuquicamata subterránea. ¿Cómo también ustedes están evaluando la situación de Chuquicamata subterránea? Principalmente considerando que aquí sí que hay una conexión directa con el Ministerio de Minería, considerando que aquí la empresa es Codelco. Sí, a ver, Chuquicamata subterráneo es un proyecto que viene ya, nosotros lo heredamos, lo que nosotros no podemos tomar una decisión sobre si se hace o no se hace a esta altura. Digamos, va o no va, digamos. Porque la inversión ya se ha hecho, ya se ha gastado una cantidad de recursos importantes y que son de todos los chilenos, Codelco de todos los chilenos. Y por lo tanto, lo responsable es seguir adelante con ese proyecto. Y para eso, por supuesto, que es una operación totalmente distinta a la que venía haciendo antes, y eso requiere mano de obra a veces distinta también. Y ese es el problema que está teniendo Chuquicamata. Y ahí lo que nosotros le hemos pedido a Codelco,
que haga un plan, y ya ha hecho planes de retiro, planes de capacitación, para que ojalá la mayor cantidad de trabajadores, nosotros queremos que la mayor cantidad de trabajadores puedan seguir, pero los que no puedan, ahí en el fondo tiene que haber una negociación con ellos, y es lo que está haciendo Codelco. Lo que sí consideramos que es inaceptable es que se tomen las vías públicas, que haya desorden público por este tipo de relaciones. Acá hay una institucionalidad que está funcionando, hay una ley laboral que protege los derechos de los trabajadores, hay tribunales especializados en la materia y por lo tanto nada justifica que haya un desorden público en medio de una negociación. Eso sí que nosotros como gobierno hemos sido bien enfáticos y claros en que eso no lo vamos a tolerar. En ese punto, ahí ya con la situación de Codelco, ¿han tenido que entrar el Ministerio de Minería, la subsecretaría en este caso, a conversar con las partes, un poco también tomando lo que es escondida, en situación distinta, insisto, pero sentarse a la mesa, negociar, llegar a acuerdos para evitar este tipo de situaciones que finalmente a las dos partes, y no solamente a las dos partes, sino al país, termina afectando de mala manera? Mire, si bien es cierto, Codelco es una empresa, digamos, de todos los chilenos, pero tiene un gobierno corporativo, que tiene un directorio, tiene un presidente ejecutivo y por lo tanto nosotros respetamos también las decisiones que ellos toman. De lo contrario no debimos haber modernizado Codelco hace unos años atrás, deberíamos haber mantenido como una empresa que depende directamente de minería. Lo que se aprobó por nuestro Congreso Nacional fue todo lo contrario, démosle autonomía a Codelco para que funcione más como una empresa y no dejar de lado las intervenciones de los gobiernos. Por lo tanto, eso no quiere decir, por supuesto, que nosotros le mostramos nuestras preocupaciones, tenemos reuniones con el presidente de Codelco. El presidente de Codelco es nombrado por el presidente de la República y en ese sentido, por supuesto, que nosotros tratamos de plasmar ahí toda nuestra visión que tenemos sobre la compañía, para cuidarla en beneficio de los intereses de todos los chilenos. Pero las decisiones del día a día, el control, el manejo, eso lo hace el gobierno corporativo de Codelco. Subsecretario Terrazas, para ir cerrando, en una mirada quizás más general, hablábamos al comienzo de las alianzas público-privadas, los desafíos, hacia dónde apuntan los trabajos y finalmente los desafíos también de la cartera para el segundo semestre, con este escenario que es complejo cuando se habla de la situación laboral de algunos yacimientos, pero también con la necesidad de que haya más inversión, de que haya más productividad y por sobre todo también considerando que el cobre ha estado más bajo, pensando en estas tensiones por la guerra comercial. Sí, nosotros hemos dado señales bastante claras, no solamente en minería, sino que en otros sectores de la economía del país, de que somos un gobierno pro inversión. Nosotros queremos que el país crezca, como le decía, porque es importante para el desarrollo. Y es por eso que nosotros como Ministerio de Minería, el ministro Procuriza nos ha solicitado que hagamos levantamiento de todos los proyectos que se encuentran paralizados para ver por qué motivo están paralizados, cuáles son los proyectos paralizados. Porque sabemos que no nos podemos dar un lujo de rechazar proyectos que muchos de ellos están incluso con resolución de calificación ambiental aprobada, pero que no se están materializando por distintas razones, a veces por burocracia, exceso de burocracia, otras veces porque les falta financiamiento, etcétera. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, en la medida que esos proyectos se enmarquen dentro de nuestra institucionalidad, de nuestra legalidad, impulsarlos. Y es por eso que hemos creado una división que se llama División de Desarrollo Sustentable, que ve estas dos miradas, el cuidado al medio ambiente y el fomento de la inversión en minería. Subsecretario Pablo Terrazas, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en Reporte Minero. Muchas gracias, Nicolás. Que esté muy bien. Igualmente. Vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato, más temas, mercado laboral, relación con las comunidades y por supuesto la agenda minera energética aquí en Reporte Minero. Regresamos al programa. El cuestionamiento que enfrentan los proyectos de inversión ha generado dudas en la industria respecto de los mecanismos que hoy existen para facilitar el diálogo con las comunidades y lograr la llamada licencia social para operar. Para conversar sobre este interesante tema estamos con Violeta Rabí, socióloga e investigadora de Espacio Público. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿cómo evalúas tú lo que es la situación de la industria? Hablábamos, los proyectos de inversión, este tironeo que no debería existir, pero se da finalmente entre iniciar un proyecto minero, las comunidades, el tema medioambiental y finalmente la necesidad de tener esta licencia social. Sí, hoy día estamos en una ventana de oportunidad clave. Con la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental se ha abierto esta ventana para poder conversar sobre cómo generar inversión, pero al mismo tiempo
asegurando que esta inversión se emplace en los territorios de forma adecuada. Y hoy día ese tironeo que tú hablas, nosotros desde Espacio Público, junto con en el proyecto que hemos llevado adelante hace más de un año, en una licitación entregada por Valor Minero, hemos diagnosticado el hecho de que hoy día la participación temprana, fundamentalmente, como se hace hoy, no es suficiente para asegurar un diálogo de calidad. ¿Por qué no es suficiente? Porque hoy día hay dos momentos de la participación. El único formal en donde hay participación del Estado directo es el de la participación formal en el marco de la tramitación ambiental, que es un momento tardío del diálogo y de la entrada del Estado a enmarcar el diálogo, porque todas las decisiones claves de los proyectos que tienen que ver con la ubicación, la tecnología, ya están tomadas. Y por lo tanto, es decir, tienen que ser conversadas antes de plasmarla en un proyecto en papel, digamos. Así es. Y después empezar a conversar. Entonces, hoy día lo que ocurre es que las comunidades dicen, bueno, ¿para qué voy a participar? Si es que ya está todo, ya los diálogos incidentes, entonces no ocurren porque ya está todo tomado. Y luego está la participación que en general la industria de la minería ya lo toma como un estándar, que tiene que ver con las prácticas de relacionamiento comunitario tempranos, una participación anticipada. Pero ahí pasan ciertos puntos que no son, que generan desconfianza de parte de las comunidades. Por ejemplo, el primero tiene que ver con que este relacionamiento comunitario lo realizan empresas que hoy están contratadas por el interesado de llevar adelante el proyecto, por el titular. Cual no se habla de una entidad objetiva, digamos. Exacto. Hay una parte interesada. Hay una sensación de parcialidad, al menos, de parte de, incluso si es que no es la misma empresa la que está haciendo el diálogo, está contratada por la empresa interesada, y por lo tanto esta percepción de parcialidad genera un ambiente que ya genera sospechas. Y por otro lado, los que participan de este diálogo no necesariamente son los representantes legítimos de esas comunidades, y por lo tanto puedes estar gastando 2 años en dialogar algo y luego cuando se presenta tramitación ambiental finalmente igual se generan controversias sobre el proyecto, y la compañía dice, bueno, ¿cómo? Si ya hice todo lo que se supone que tenía. Nosotros ya conversamos, llegamos a consenso, acuerdo, pero finalmente tú me dices que el que te representó no necesariamente. No te representaba necesariamente. Sí. Entonces, en función de esos dos, eso en el marco de una desconfianza aprendida, con historias de conflictividad, etcétera, ha generado una tensión que hoy día, si es que la participación temprana no se hace con estándares de calidad, seguramente vamos a seguir manteniendo esta tensión, que no necesariamente es así. Hoy día la participación puede ser una oportunidad, y en Chile tenemos la oportunidad para hacerlo, de que no se presente un escenario de comunidades versus empresas. Hay un diagnóstico que en ese sentido es claro. ¿Tú crees que las empresas han tomado ese punto? Porque finalmente pierden muchísimo más de lo que pueden ganar. O sea, hay muchos proyectos que finalmente se caen por una judicialización que era totalmente, no voy a decir innecesaria, pero sí podría haber sido evitable. Podría haber sido evitable. Y ¿Ha habido un avance por parte, en este punto, de la empresa? Desde el Estado, obviamente, está lo que es el cambio del servicio de evaluación ambiental, pero eso ya es un tema de normas. También tiene que haber un tema de gestos, de intención. Sí. Hay buenas y malas empresas, y hay empresas que han comprendido que el diálogo es parte central de su negocio, y que por lo tanto, si es que eres un buen vecino, vas a tener formas de relacionarte mucho más adecuadas y lo hace más sostenible en el tiempo. Ese concepto es clave, el del buen vecino. Ya partes de una manera con una cancha igualada. Exacto. Pero también nosotros planteamos que por cómo se genera la dinámica entre comunidad y empresa, el gran ausente hoy por hoy tiene que ver con el Estado, con que el Estado tiene que ser el garante de generar un diálogo propicio entre las partes. Una especie de árbitro, ¿no? Claro, nosotros es un sistema de facilitación del diálogo. Y ese sistema de facilitación del diálogo que nosotros hemos estado trabajando en esta política pública para diseñar ese sistema de diálogo,
que es un diálogo permanente, no solo que acotado a la tramitación ambiental, sino que parte desde que se está en proceso de diseño el proyecto y tiene la posibilidad de generar en operación y cierre también, de mantenerlo. Plantea la necesidad de que el Estado tenga un involucramiento justamente para evitar los vicios de representatividad, para evitar la percepción de parcialidad y para que el diálogo sea incidente y de calidad, efectivo, en ese sentido que tenga resultados. Y eso significa que las empresas tengan la disposición para tener un diálogo transparente y que la opinión se considere. Y por otro lado, la comunidad de acercarse y hacer valer su punto de vista. Violeta, por último, para ir cerrando, en este diagnóstico, en estos actores, en este trabajo que también tiene un rol súper importante a juicio de ustedes, espacio público, el Estado, ¿cómo lo proyectan ustedes? ¿Cómo ven que con los cambios a la normativa, con la mirada que empieza a actualizarse, a ser bastante más concreta, se pueden evitar conflictos entre las distintas partes cuando se habla de proyectos de inversión minera? Bueno, tiene que ver con adelantar conversaciones, invertir de manera temprana en diálogo, en generación de confianza, más que en esperar que ojalá no se caiga el proyecto al final del proceso cuando ya tienes una RCA aprobada, una autorización, claro, y una posterior judicialización. Que por lo demás, nosotros tenemos un estudio que la judicialización, hay mucho tema ahí sobre la judicialización, pero en la evidencia, cuando las comunidades no ganan demasiado en los juicios. Nosotros hicimos un levantamiento desde el 2013 hasta noviembre del 2017 y ahí solo 3 comunidades habían ganado juicio. Violeta, muchísimas gracias por acompañarnos en Reporte Minero. Que esté muy bien. Chao. Chao. Como siempre vamos a revisar parte de la agenda minera y energética. El proyecto Geoparque Minero Litoral Biobío es levantado por la Universidad Católica de la Santísima Concepción en conjunto a Corfo y será propuesto a la UNESCO en noviembre de este año, por lo que Chile en 2020 podría sumarse de manera oficial a los 38 países del mundo en contar con uno o más de estos recintos. La iniciativa lleva en ejecución 2 años y busca rescatar el patrimonio minero litoral a través de la preservación, el desarrollo socioeconómico y cultural mediante un modelo de negocios para el fomento del turismo sustentable nacional. La empresa Tech Resources anunció la búsqueda de un socio para el proyecto de expansión de Quebrada Blanca fase 2 en la región de Tarapacá. La iniciativa tiene por objetivo aumentar la producción de cobre de Quebrada Blanca y extender su vida productiva en más de 30 años. Según la empresa poseedora del 90% de QB2, quiere mantener entre un 60% y un 70% del proyecto. Se estima que su producción aproximada sería de 240.000 toneladas de cobre en concentrado y 6.000 toneladas de molibdeno por año. Educamín 2018 recibió a más de 4.000 estudiantes secundarios que tuvieron la oportunidad de conocer alternativas académicas relacionadas con la minería, además de empleabilidad y proyectos mineros. Esta feria cumple la misión institucional de la Fundación de poder transferir conocimiento de la minería a la ciudadanía y no existía un encuentro tan masivo en donde pudiéramos vincular a los estudiantes, a las instituciones de educación y a las empresas mineras. Sirven para estrechar lazos entre lo que son el sector educativo y el sector productivo, porque el sector educativo técnico-profesional está al servicio y busca incrementar y mejorar la productividad de nuestro país. Yo creo que es excelente, porque da una información que no se puede obtener fácilmente, no sé, en nuestros establecimientos. Este tipo de eventos puede ayudarnos a informar, incluso a interesarnos completamente en la carrera. Bien, así terminamos este capítulo de Reporte Minero. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y la invitación hecha ya para revisar nuestros contenidos en www.reporteminero.cl, nuestros capítulos y temporadas del programa en www.24horas.cl y conversar con nosotros a través de Twitter en @reporteminero. Será hasta la próxima, que estén muy bien. Chao, nos vemos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.